Siendo las 9 horas del día 15 de febrero de 2026, se instala la presente audiencia inicial en el Juzgado de Paz de San Salvador Centro, conforme al artículo 297 del Código Procesal Penal. Se solicita al secretario verificar la presencia de las partes. Se tiene por presentado requerimiento fiscal dentro del plazo legal establecido en el artículo 294A del Código Procesal Penal. Se procede a identificar al imputado, señor Juan Pérez. Se le informa que se le atribuye el delito de lesiones previsto y sancionado en el artículo 142 del Código Penal por hechos ocurridos el 10 de enero de 2026 en esta ciudad. Se le hace saber su derecho a guardar silencio, a declarar si lo desea, a ser asistido por sus defensores y ofrecer prueba y a no autoincriminarse, conforme al artículo 80 y siguientes del Código Procesal Penal. ¿Existen incidentes que plantear? Se concede la palabra a Fiscalía. Gracias, señora jueza. Comparece la representación fiscal en ejercicio de la acción penal pública. Los hechos que fundamentan el requerimiento son los siguientes. El día 10 de enero de 2026, aproximadamente a las 10 horas, el imputado Juan Pérez, al encontrarse sobre la tercera calle Poniente y primera avenida norte de esta ciudad, observó a la víctima Pedro Picapiedra, con quien mantiene conflictos personales desde la niñez. De forma voluntaria y consciente, decidió confrontarlo y posteriormente agredirlo físicamente, propinándole golpes en el rostro que le ocasionaron una incapacidad médico-legal de 15 días, según constancia extendida por el Instituto Medicina Legal. Posteriormente, intentó darse a la fuga, siendo capturado minutos después por agentes de la Policía Nacional Civil, quienes actuaron tras aviso ciudadano conforme al artículo 264 del Código Procesal Penal. La conducta encuadra jurídicamente en el delito de lesiones regulado en el artículo 142 del Código Penal, existiendo suficientes elementos iniciales de convicción. Con todo respeto, su señoría, a continuación comparece la defensa técnica del señor Juan Pérez. En esta etapa procesal procederé a exponer nuestra teoría fáctica y teoría jurídica, así como nuestra postura respecto a las medidas cautelares. En primer lugar tenemos la teoría fáctica de la defensa. Su señoría, la representación fiscal sostiene que mi defendido decidió confrontar y agredir al señor Pedro Picapiedra, ocasionándole lesiones que lo incapacitan por un periodo de 15 días. Sin embargo, la defensa advierte que la versión presentada carece de elementos suficientes para establecer que se trató de una agresión unilateral. Lo que realmente ocurrió fue un altercado verbal que escaló por una discusión física mutua, motivada por conflictos personales que ambas partes ya se traían desde hace años atrás. Hasta este momento procesal no se ha establecido quién inició la agresión, si existió provocación previa, la dinámica exacta de los hechos y si hubo agresión recíproca. Por lo tanto, la teoría fiscal presenta vacíos importantes en la determinación clara y objetiva del inicio y desarrollo del hecho. Tenemos también la teoría de la defensa, la teoría jurídica de la defensa. En cuanto a la calificación jurídica bajo el artículo 142 del Código Penal, para que el delito de lesiones se configure, deben concurrir en primero una conducta dolosa, en segundo un resultado lesivo, en tercero un nexo causal y como cuarto punto, una ausencia de causas de justificación. Su señoría, en esta etapa no se ha demostrado de forma suficiente y de forma clara la existencia del dolo directo por parte de mi representado para causar una incapacidad específicamente de 15 días. Una lesión producida en el marco de una riña o confrontación espontánea no necesariamente implica intención deliberada de causar un daño determinado. Además, estamos ante un hecho aislado, sin uso de armas, sin planificación previa y sin evidencia de superioridad abusiva. En esta fase procesal
no se exige certeza absoluta, sino una probabilidad fundada basada en elementos sólidos. Y la defensa considera que aún existen dudas razonables sobre la forma en que se produjeron los hechos. Sobre las medidas cautelares, tenemos que en relación con la detención provisional, esta defensa solicita que se valore el principio de proporcionalidad y mínima intervención del derecho penal. Mi representado en este caso fue capturado minutos después del hecho ocurrido. No posee antecedentes conocidos. Tiene arraigo en el distrito de San Salvador. No representa peligro de fuga. Y también no existe riesgo de obstaculización de la investigación. Se trata simplemente de un delito que no reviste gravedad extrema ni implica peligro social significativo. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que se impongan medidas sustitutivas a la detención provisional, tales como presentación periódica al juzgado, prohibición de acercarse a la presunta víctima y cualquier otra medida idónea que este tribunal considere pertinente. En conclusión, Su Señoría, la defensa ha sostenido que la teoría fáctica presentada por la Fiscalía no ha sido plenamente esclarecida y la configuración de dolo presenta dudas, y en todo caso no concurren los presupuestos que justifiquen la medida más gravosa. Solicitamos se resuelva conforme a derecho, respetando los principios de proporcionalidad y presunción de inocencia. Es todo, Su Señoría. Escuchadas las partes y analizados los elementos presentados, se verifica la existencia del hecho punible y la probable participación del imputado. La incapacidad médico-legal de 15 días configura el delito de lesiones conforme al artículo 142 del Código Penal. En cuanto al peligro procesal, si bien existió un intento de huida inicial, también se acreditan arraigos suficientes. Por tanto, se decreta instrucción formal contra Juan Pérez por el delito de lesiones. No se decreta detención provisional. En su lugar se imponen las siguientes medidas sustitutivas: presentación cada 15 días al juzgado, prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima y prohibición de salir del país sin autorización judicial. Se fija plazo de instrucción de 4 meses. Notifíquese. Se levanta la audiencia.